Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como les prometí, nos sumergiremos en un tema fascinante, uno que sé que despierta la curiosidad de muchos de ustedes, la impactante influencia que tuvo Can Yaman en la vida de la talentosísima Demet Özdemir. Si son asiduos a mi canal, saben que me apasionan las telenovelas turcas, su drama, sus romances y sobre todo, los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Y hoy, amigos, nos adentraremos en un territorio jugoso, lleno de emociones, amistad y el poder transformador del apoyo incondicional. Como ya saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos estrellas consagradas en el firmamento turco, con legiones de fans alrededor del mundo. Su química, su talento y su magnetismo los han catapultado a la fama, pero hoy vamos a ir más allá de las luces y los focos. Hoy vamos a explorar la historia que reveló la propia madre de Demet, la señora Aysun Özdemir, una historia que nos muestra la vulnerabilidad, la fuerza y la transformación de una mujer, gracias a la amistad que encontró en un compañero de trabajo. Así que si les gusta el chisme sano, el análisis profundo y las historias que nos inspiran, están en el lugar correcto. Preparen sus palomitas, relájense y acompáñenme en este viaje a través de los secretos de la farándula turca. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de mis próximos vídeos. Empecemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, digna de una telenovela. Todo comenzó en el set de Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, una serie que se convirtió en un fenómeno global. La trama, llena de romance, comedia y drama, cautivó a millones de espectadores en Turquía y en el mundo entero. La historia de Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, respectivamente, nos hizo soñar, reír y llorar. Desde el primer momento, la química entre Demet y Can fue evidente. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple conexión profesional. Los fans se volvieron locos. Las redes sociales explotaron con teorías, análisis y especulaciones sobre si su relación era real o solo una estrategia de marketing para impulsar la serie. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista era analizada con lupa en busca de señales. ¿Eran pareja? ¿Estaban enamorados? La verdad, en ese momento, era un enigma. Lo que sí era innegable era la complicidad que existía entre ellos. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, compartían momentos especiales. La energía que irradiaban era contagiosa, y eso, sin duda, contribuyó al éxito arrollador de Erkenci Kuş. La serie no solo conquistó corazones, sino que también rompió récords de audiencia y llevó a sus protagonistas al estrellato internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y la presión de la fama puede ser abrumadora. Los reflectores, los fanáticos, las expectativas de la industria, todo eso puede afectar la vida personal de las estrellas. Y aunque Erkenci Kuş les trajo éxito y reconocimiento, también los sometió a una intensa presión. Después de Erkenci Kuş, los caminos de Demet y Can se separaron profesionalmente. Cada uno emprendió su propio vuelo, trabajando en diferentes proyectos y construyendo sus carreras por separado. Los rumores sobre su relación se desvanecieron, pero la curiosidad sobre lo que realmente pasó entre ellos persistió. ¿Qué fue lo que realmente unió a Demet y Can? ¿Hubo un romance secreto? ¿O simplemente fue una amistad especial que se forjó en el set? La respuesta a estas preguntas y muchas más llegó de la mano de la señora Aysun Özdemir, la madre de Demet. En una entrevista íntima y reveladora, la señora Aysun abrió su corazón y compartió detalles muy personales sobre la vida de su hija, sobre el impacto que Can Yaman tuvo en ella, y sobre la profunda amistad que los unió. Según la señora Aysun, Demet estaba pasando por un momento difícil antes de conocer a Can. La fama, aunque exteriormente deslumbrante, no siempre es sinónimo de felicidad. Demet, como muchas jóvenes actrices, se enfrentaba a inseguridades, dudas sobre su futuro profesional y, sobre todo, a una gran presión por mantener una imagen perfecta. El mundo del espectáculo puede ser implacable, exigente y a veces, hasta cruel. La señora Aysun reveló que Demet estaba luchando con problemas personales que la afectaban profundamente. Se sentía insegura, vulnerable y con una gran necesidad de apoyo. El éxito, aunque llegaba a raudales, no lograba llenar el vacío que sentía en su interior. Las críticas, los rumores, las expectativas de los demás, todo eso la estaba afectando y haciéndola sentir abrumada. Fue en ese contexto, en medio de esa tormenta emocional, que Can Yaman entró en la vida de Demet.
La señora Aisun describió a Khan como un torbellino de energía, alegría y positividad. Su carisma, su buen humor y su forma de ser impactaron de manera significativa en la vida de Demet. Fue como si un rayo de sol hubiera iluminado su camino, disipando las sombras y trayendo consigo una renovada esperanza. La señora Aisun contó que Khan no solo fue un compañero de trabajo, fue un amigo, un confidente, un apoyo incondicional. La animó, la hizo reír, la escuchó y, sobre todo, la ayudó a creer en sí misma. Le transmitió confianza, le enseñó a no tomarse las cosas tan a pecho y a disfrutar del presente. Khan le demostró que la felicidad no depende del éxito profesional, sino de la actitud con la que enfrentamos la vida. La señora Aisun destacó que Khan fue un pilar fundamental en la vida de Demet, especialmente en un momento en el que más lo necesitaba. Le enseñó a ser más fuerte, a ser más segura de sí misma y a afrontar los desafíos con una actitud más positiva y resiliente. Khan le brindó el apoyo emocional que necesitaba para superar sus miedos y sus inseguridades. ¿Cómo se manifestaron esos cambios? La señora Aisun explicó que Demet, después de conocer a Khan, se volvió más abierta, más sociable y más segura de sí misma. Comenzó a tomar decisiones con mayor confianza, a expresar sus opiniones con más claridad y a disfrutar más de su trabajo. La señora Aisun también notó que Demet, después de conocer a Khan, se cuidaba más, tanto física como mentalmente. Empezó a hacer ejercicio, a alimentarse mejor y a cuidar su bienestar emocional. En resumen, la señora Aisun afirmó que Khan Yaman, de alguna manera, salvó a Demet. Le dio la fuerza para superar sus miedos, para creer en sí misma y para afrontar la vida con una actitud más positiva. Le demostró que la felicidad no depende de la fama o el reconocimiento público, sino de la capacidad de disfrutar de la vida y de rodearse de personas que nos quieren y nos apoyan. Es importante destacar que la señora Aisun no habló de un romance entre Demet y Khan. Habló de una amistad muy especial y de un vínculo muy fuerte, una amistad que se forjó en el set, en medio de la presión y las exigencias del mundo del espectáculo. Una amistad que, aunque haya cambiado con el tiempo, dejó una huella imborrable en la vida de Demet. La señora Aisun enfatizó que la amistad de Khan fue fundamental para el crecimiento personal de Demet. Le permitió conocer a alguien en quien confiar, alguien que la entendía y la apoyaba. Khan le enseñó a Demet a valorar la importancia de la amistad, del apoyo incondicional y de la actitud positiva frente a la vida. Pero la historia no termina ahí. La madre de Demet también reveló algo muy interesante sobre el impacto que Erkenci tuvo en la vida de su hija. Según ella, la serie no solo le abrió puertas a nivel profesional, sino que también le permitió conocer a personas increíbles y vivir experiencias inolvidables. La señora Aisun aseguró que Demet siempre estará agradecida por esta serie y por todo lo que le aportó a su vida. La señora Aisun destacó que Erkenci fue mucho más que una serie de televisión para Demet. Fue una escuela de vida, un espacio donde pudo aprender, crecer y forjar amistades que la acompañarían para siempre. La serie le brindó la oportunidad de trabajar con profesionales talentosos, de conocer a personas maravillosas y de vivir experiencias únicas e inolvidables. Es fascinante cómo una serie de televisión puede tener un impacto tan profundo en la vida de una persona. Erkenci no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también fue un catalizador para el crecimiento personal de Demet. Le permitió conocer a Khan Yaman, construir una amistad muy especial y aprender a creer en sí misma. ¿Y qué pasó después? Como todos sabemos, Demet continuó su exitosa carrera actoral, protagonizando otras series y películas que la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía. Ha demostrado su talento en cada uno de sus trabajos, ganándose el cariño y la admiración del público y de la crítica. Su versatilidad, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las figuras más importantes de la televisión turca. Khan Yaman, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en Turquía e internacionalmente. Ha participado en diversas producciones que lo han llevado a consolidar su carrera como actor. Ambos han demostrado su talento y su dedicación, y han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Aunque sus caminos se separaron profesionalmente, es evidente que la huella que dejaron el uno en la vida del otro es indeleble. La amistad entre Demet y Khan, aunque quizá no se manifieste públicamente, sigue siendo un vínculo especial que los une para siempre. La señora Aisun, en su entrevista, dejó claro que la amistad entre ambos actores es un tesoro que atesoran con cariño. La historia de Demet y Khan nos enseña valiosas lecciones.
La primera y quizás la más importante es el poder de la amistad y del apoyo incondicional. En momentos de dificultad, tener a alguien que te escuche, te apoye y te anime puede ser fundamental para superar los obstáculos y creer en ti mismo. La amistad de Can fue un faro de luz en la vida de Demet, un refugio en medio de la tormenta. La segunda lección es la importancia de la actitud. La vida está llena de desafíos, pero la forma en que los afrontamos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la felicidad y la tristeza. Tener una actitud positiva, ser optimista y creer en nosotros mismos puede ayudarnos a superar cualquier adversidad. Can le enseñó a Demet la importancia de sonreírle a la vida, de ver el lado positivo de las cosas y de no rendirse ante los obstáculos. La tercera lección es que el éxito no lo es todo. La felicidad no depende de la fama, el dinero o el reconocimiento público. La felicidad reside en nuestra capacidad de disfrutar de la vida, de valorar las pequeñas cosas y de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. Can le enseñó a Demet a priorizar su bienestar emocional, a cuidar su salud mental y a valorar la importancia de la amistad y del amor. Y finalmente la historia de Demet y Can nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y a veces misteriosas. Hay vínculos que trascienden el tiempo y la distancia, que dejan una huella imborrable en nuestras vidas. La amistad entre Demet y Can es un claro ejemplo de ello. Es un vínculo que, aunque no se manifieste públicamente, sigue vivo y presente en sus corazones. La historia de Demet y Can, contada por su madre, nos permite reflexionar sobre la importancia de la amistad, del apoyo y de la actitud positiva frente a la vida. Nos demuestra que incluso en el mundo glamuroso del espectáculo, lo más valioso son las conexiones humanas, el amor y el apoyo incondicional. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que todos necesitamos un amigo, un confidente, alguien que nos apoye y nos ayude a creer en nosotros mismos. Y en el caso de Demet, ese alguien fue Can Yaman, un amigo que le brindó su apoyo en un momento crucial, un amigo que la ayudó a encontrar la fuerza para superar sus miedos y a afrontar la vida con una actitud más positiva. La historia de Demet y Can también nos enseña que la felicidad no depende del éxito profesional, sino de la capacidad de disfrutar de la vida, de valorar las pequeñas cosas y de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. Y en el caso de Demet, Can Yaman fue un faro de luz que la guió hacia la felicidad y el bienestar. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Can Yaman fue mucho más que un compañero de trabajo para Demet Özdemir. Fue un amigo, un confidente, un apoyo incondicional que le ayudó a creer en sí misma, a superar sus miedos y a afrontar la vida con una actitud más positiva. Y esto, como reveló su propia madre, cambió para siempre la vida de Demet. La historia de Demet y Can es un ejemplo de que la amistad puede ser un tesoro invaluable, un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Es una historia que nos inspira a valorar a nuestros amigos, a apoyar a quienes nos rodean y a creer en nosotros mismos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, explorar los secretos detrás de las cámaras y descubrir las verdaderas historias que se esconden detrás de las luces y los focos. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Creen que el amor platónico y la amistad pueden existir en el set de filmación? ¿Qué otros secretos de las series turcas les gustaría que investigara? Espero leerlos. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que la amistad entre Demet y Can sigue siendo fuerte a pesar de los años y de la distancia? ¿Qué lección les dejó esta historia? ¿Creen que la actitud de Can influyó en el éxito posterior de Demet? Los invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que, a pesar de las presiones de la fama y del mundo del espectáculo, las relaciones humanas son lo más importante. La amistad, el apoyo y el amor son los pilares fundamentales de la vida, y son ellos los que nos ayudan a superar los obstáculos y a alcanzar la felicidad. Y para finalizar, quiero agradecerles una vez más por su tiempo y por su apoyo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que mis vídeos les resultan interesantes y entretenidos. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarme en este viaje a través del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.
Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de drama, romance y amistad. Hasta la próxima.